¿Qué tal? Buenas noches de nuevo, saludos señoras y señores, bienvenidos, saludos a cuantos en este punto se incorporen a la programación de Ondaluz Ronda, bienvenidos a Solas con, ese programa semanal de entrevistas que emitimos cada miércoles aquí en Ondaluz. Bueno, lo acaban de ver, hoy nuestro invitado es Antonio Jiménez, conocido como Antonio Desnu, aquí en nuestra ciudad. Ya saben que cada semana por Ondaluz están pasando personas que tienen algo que decir en torno a nuestra ciudad, personas que tienen, bueno, pues una trayectoria vital destacada, significativa, cuya, historia, y valga la redundancia, merece la pena conocer. Y bueno, ya saben todos ustedes que tenemos un argumento, pudiéramos decir casi que extraordinario, para tener hoy con nosotros aquí al conocido Antonio Desnu, y es que, bueno, la semana pasada se convertía, bueno, pues en noticia, no solamente aquí en Ronda, sino en toda España, en medio país, a cuenta de, bueno, un hecho que desde luego viene a demostrar su calidad como persona. Ya conocen todos ustedes del caso, esa cesión de su local, el situado en el polígono El Fuerte, a una rondeña que, bueno, no lo estaba pasando bien. Su caso fue denunciado por Ronda Semanal, por nuestro periódico hermano, bueno, y a partir de ahí comienza una bellísima historia que, insistimos, acaba con la cesión de ese local, bueno, que precisamente este martes acababa refrendándose, bueno, pues con ese acuerdo que sellaron Antonio y Maripaz. Vamos a hablar de todo ello, vamos a conocer, vamos a aprovechar hoy la visita de Antonio Desnu para conocer un poco de su vida y desde luego para mantener una conversación con un Antonio al que sabemos le gusta el diálogo, le gusta conversar, así que ya le saludamos. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches y sinceramente te agradezco la gentileza que has tenido aquí en estas ondas televisivas de contar conmigo y lo que yo pueda dar de sí, de mi experiencia vital y sinceramente tanto desde mi infancia, porque es un programa muy interesante, largo y tendido, pues hablaré de todo un poco y os agradezco eso de que me hayáis invitado a este prestigioso programa y cuando tú quieras hazme las preguntas que quieras y estoy dispuesto a contestar Antonio, a todas. en principio, desde luego, como decía yo al principio, enhorabuena por Gracias. el gesto que, desde luego, avala su impresionante calidad humana. Me quiero quedar con una cuestión que decía usted hace tan solo unos días también ante nuestros micrófonos, ante los micrófonos de Ondaluz. Decía Antonio, en un tiempo de tanto gesto, en un tiempo en el que, bueno, se habla tanto de solidaridad, muchas veces tenemos que hacer buena esa solidaridad y tenemos que demostrar con hechos que somos solidarios. Sí, sí, sí. Bueno, su caso, desde luego, insisto, es de libro porque lo apuntamos la semana pasada también en ese reportaje, no sé si tuvieron la ocasión de verlo, en Ronda Semanal. Quien conozca la trayectoria, la vida de Antonio, sabe que, bueno, a Antonio no le sobra nada. Y en todo caso, lo poco que tiene lo puso a disposición de Maripaz. La historia la conocemos, así que de entrada, Antonio, insisto, enhorabuena por el gesto que ha sido elogiado a lo largo de esta última semana. Ya decíamos, usted se ha convertido en noticia, no solamente en Ronda, sino fuera de aquí. ¿Cómo han sido estos últimos días? Porque hemos estado con usted en alguna que otra ocasión, bueno, y hemos visto el trasiego, las felicitaciones que han llegado por todos los caminos. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido esta última semana? Pues sinceramente me he encontrado bien a mí mismo porque el que hace cosas importantes para sí mismo y para la sociedad, porque a sí mismo quiero decir, cuando tú haces bien, te encuentras bien a ti mismo. Cuando haces mal, te encuentras mal. Si tienes conciencia, si tienes dignidad y sinceramente yo vuelvo al principio, en este caso de Maripaz, yo estaba en mi casa. Estas semanas atrás han hecho un tiempo muy malo, muy malísimo, frío, ventisca, lluvia, y yo comiendo y con mi calentador al lado, aunque vivo en una casa humilde y eso, pero yo era un privilegiado porque yo me empecé a pensar en que había gente que a lo mejor estaban en ese momento, en ese terrible momento de lluvias y de frío, a lo mejor durmiendo en un banco de una estación de autobuses o en un banco de los banqueros, precisamente donde saca la gente el dinero, pues en el hueco, en la oquedad esa, pues a lo mejor hay gente que se mueren, incluso se mueren de frío y todo demás, porque hay demasiada, yo qué sé, llamémosle desgracias
y hay muchos perdedores y muchas perdedoras. Y entonces pues puse el ordenador y lo primero que me vino precisamente del 15M, de asociaciones de derechos humanos y de gente que está en mi Facebook, unos 4 o 5 mil amigos, que me suelen mandar prácticamente todos los días correos, fotos, vídeos, y me llegó al alma precisamente lo primero que vi fue un llamado de un banco que había desahuciado precisamente a una madre y a un hijo, y se veía por internet, me lo habían mandado y estaban en una tienda de campaña, una madre con unos 85 o 90 años que había avalado con su vivienda al hijo. El hijo no pudo, porque se quedó parado y demás, correr con los gastos con el banco, los intereses y todo demás, la hipoteca, y perdió su casa el hijo, y el banco fue por la casa de la madre y los dos se encontraron de que estaban en una tienda de campaña. Eso me impactó, porque es bueno que a una persona le impacte una cosa, es porque somos humanos, porque si no impacta es que somos peor que las fieras. Y entonces me impactó fuerte, y siguiendo así la trayectoria por internet, Facebook y eso, me aparecieron otros 2 o 3 casos de fuera de Ronda, y detrás pues apareció el que ustedes habéis puesto por internet, y el Ronda Semanal y vuestra emisora televisiva, pues estaba por internet y vi el caso de Maripaz. El caso de Maripaz era Ronda, los otros eran de Almería, de distintos sitios, pero este era Ronda. Y entonces una mujer que ustedes habéis hecho un reportaje, chapó, porque es muy serio y de denuncia de la realidad. Yo lo agradezco que la hayáis puesto también por internet. Pues me impactó Maripaz y su casa, que se llovía, que estaba con un compañero, que ella tiene reuma y artrosis por culpa de la humedad y del tiempo que llevaba sin vivienda digna. Y sinceramente recapacité un poco y me acordé, lo primero que vino será un llamado a los creyentes, decimos algunas veces así, un poco divino, o como quieras llamarlo, pero me impactó en mi corazón. Sí. He leído, y perdóneme estos días, muchas cosas sobre usted, porque ya le digo que ha aparecido por 1000 sitios el nombre de Antonio Desnu. Tengo por aquí apuntada una de ellas, viene a decir: Antonio Jiménez entendió desde muy pronto que a veces es más importante llenar el alma que el estómago. Sí, sí. No sé si está de acuerdo con eso, porque digo, se ha escrito tanto que sí, bueno... pues eso viene al caso precisamente, y gracias que me lo recuerdes, es verdad, esa frase la he dicho. Sinceramente, al impactarme lo de Maripaz y en la situación que estaba, pues lo primero que pensé que yo soy un privilegiado, entre comillas, de que yo tenía un local, lo tenía cerrado, yo prejubilado, y eso se me vino a la mente, a mi conciencia, eso, de que ese local le debía yo dar utilidad humana más que económica. Y lo primero que pensé, soy sincero, era pues dar, prácticamente ya prejubilado, pues dar mostradores, material escolar y eso, y que allí fuera Maripaz u otras personas que estuvieran en la situación que ella. Y eso fue... como diría yo, y yo me alegro de que me llegara esa conciencia, porque me hizo más humano. Antonio, pero claro, a eso iba, y es lo que quería comentarle. Decía yo al principio, quien conozca la historia de Antonio sabe que Antonio mucho no tiene, o sea que, y usted lo ha dicho en no pocas ocasiones, lo justo para vivir y para ir subsistiendo en una sociedad que bueno, nos hace llamadas por todos sitios, ¿no? Para que gastemos, para que consumamos, en fin. En todo caso, si cundiera el ejemplo, me da que sería todo mucho más sencillo. Bueno, no sé cómo lo ve. Bueno, pues eso es un llamado que tú me haces, y yo lo voy a lanzar aquí en Ronda, precisamente en las ondas. Aquí hay personas que tienen locales cerrados y personas que tienen más que locales cerrados. El llamado también es para la gente que tiene vivienda y económicamente no les hace falta y las tienen cerradas. A ver si se mueve un poco... porque en esta vida todo es muy voluble, en un momento nos vamos y todo se queda aquí, en la cajita de pino no nos meten nada, ni de cacharro, ni de dineros, ni precisamente ladrillos. O sea, hago un llamado de que todo es pasajero en esta vida, y si su conciencia humana
es compartir esas viviendas que tienen cerradas, o simplemente un llamado también, que las pongan baratitas, una economía de una persona que esté parada o con una pensión pequeña pueda entrar en esa vivienda, que hay viviendas prácticamente incluso de lujo aquí en Ronda y están cerradas y a los dueños prácticamente no las utilizan. Reside, si no tengo mal entendido, bueno, a través de un alquiler social en una de estas viviendas, ¿no? Sí, bueno, prácticamente es nuestra porque ya pagamos IBI y todo demás, es un acuerdo porque yo permuté desde la Barriada del Fuerte a la dehesa y son viviendas ya, son nuestras prácticamente y nos cobran IBI y todo demás, pagamos una renta más bien pequeña y bueno, para vivir tenemos los que tengamos una pequeña pensión, eso es una barriada popular en el sentido de que la gente, la inmensa mayoría es de sueldos medios bajos o incluso pensionistas. Antonio es muy juicioso, le gusta además que las cosas sean justas. Hay quien le define ya como un auténtico defensor del ciudadano en la práctica, aquí en la ciudad de Ronda. Así que ahora al final, en la segunda parte de la entrevista, Antonio, me gustaría que entrásemos en valorar, bueno, ese papel, y permítame, casi que de justiciero que viene desempeñando y por el que se ha dado a conocer aquí en Ronda. Bueno, a Antonio se le conoce desde siempre, pero en todo caso ya saben que es propósito cada semana en estas entrevistas que realizamos en Onda Luz conocer un poco más, claro, hasta donde cada cual quiera abrirse y darnos a conocer cómo ha sido su vida, su historia. Sabemos en cualquier caso que nuestro invitado de hoy, que Antonio Desnu, es una persona muy orgullosa de su historia, muy orgullosa de su familia, orgullosa especialmente de su padre, así que nos gustaría adentrarnos un poco en todos esos detalles porque, bueno, de entrada un hecho curioso: Antonio no nació en Ronda, nació en Cortes de la Frontera, Cortes, sí. En la comarca. Sí, es un sitio, bueno, toda la comarca es Ronda, porque el sitio, el centro neurálgico es Ronda, pero cada pueblo tiene su historia y su gente y su sapiencia también, porque cada pueblo tiene la gente que la vida le hace ser sabio. No hace falta tener 3 o 4 títulos para ser sabio, la vida hace sabia a la gente, la experiencia y los palos, lo que sufren mucha gente para poder llegar al día a día y al final de mes y todo demás. Y bueno, y son pueblos que han luchado mucho para poder subsistir, porque han vivido casi todos del campo y luego de la emigración, porque tenemos que tener una cosa: emigración e inmigración es muy cercano. Es bueno tocar esos temas porque nosotros hemos sido una nación desde los años 50, 60 y parte de los 70, incluso ahora, que hemos sido emigrantes que entonces salía la gente a Francia, Alemania, eso, el 80% era analfabeto absoluto. Iban con una maleta de cartón, porque era hambruna lo que había aquí en Andalucía, en España, mayormente las zonas andaluzas de Extremadura y eso, que se tuvieron que ir al País Vasco, a Cataluña, Francia, Luxemburgo, Alemania, Holanda. O sea que nosotros somos un país de emigración. Hago el llamado para que tengamos un poco de humanidad con mayúsculas con los inmigrantes que vienen para acá porque creen que esto es jauja. No es jauja, pero en sus naciones están mucho peor que nosotros y nosotros somos casi una tabla de salvación. Que seamos un poco más humanos con ellos. Es un llamado ya que he puesto. Y yo nací en Cortes de la Frontera, un pueblo de unos 3.000 o 4.000 habitantes, muy majo, de la serranía de Ronda. ¿Sus padres eran de allí, de Cortes? Bueno, mi madre era de Cortes y mi padre era de Benalauría, un pueblo al lado del Genal. O sea que esa ruta Genal-Guadiaro, Río Guadiaro, Cortes de la Frontera, Benalauría, Río Genal y eso, es paradisíaco. ¿Visita esos pueblos a menudo, Antonio? Sí, lo visito porque me enseñó mi padre. Mi padre amaba mucho la naturaleza y esa ruta la he recorrido después incluso de fallecer mi padre, mi madre, la he recorrido porque es paradisíaca. Yo de aquí hago un llamado a todos los videntes, oyentes, que la conozcan, porque sinceramente si quieren encontrarse un paraíso, una zona paradisíaca cercana a Ronda, Río Guadiaro al Río Genal, del Río Genal, Río Guadiaro, de Cortes de la Frontera
a Benalolía o Benalolía a Cortes de la Frontera. Y nació en Cortes, pero pasó por varios lugares, antes de acabar finalmente residiendo en Ronda, Jerez, entre alguno de esos otros lugares, ¿no? Ahí estudió, por ejemplo, en Jerez. Sí, estuve antes en la línea porque mi padre, voy a tocar un poco el tema de mis padres. Yo nací en los años 40 y tantos, y al final de los años 40 y tantos, y empezando ya a los 50, y entonces mi padre acababa de llegar prácticamente de un campo de concentración, porque mi padre fue fiel a la República, fue militar leal a la República, él votó la Constitución, y él fue de los militares que defendió la República y no se levantó en armas contra unas leyes que había votado el pueblo democráticamente. Entonces, pues mi padre fue uno de los represaliados y estuvo en cárceles y en campos de concentración. Y yo tengo la librería, pues, doy un salto hacia adelante en el tiempo. Ahora me gustaría, vamos a ir, por no perder ese cronograma, si le parece, y ahora después explicamos cómo llegó todo lo de la librería. Pero decíamos, usted nace toda vez que su padre regresa precisamente de haber estado en campos de concentración a cuenta de ese estigma, ¿no? Pudiéramos decir de aquel momento, Antonio. De aquel momento, después de la Guerra Civil, por fidelidad a la República y a una Constitución, como militar, pues le quitaron galones, todo lo que eso, y prácticamente no tuvo más remedio que dedicarse al campo, a coger espárrago, tagarnina, para poder subsistir. Incluso en aquella época era el tiempo del extrapel, lo que le llamaban, que iba gente de la zona de la comarca de Ronda a llevar alimentos, productos de aquí, como chacinas, huevos y frutas y demás, la llevaban al campo de Gibraltar, y de allá se traían pues tabaco, se traían azúcar, se traían leche y todo demás. ¿Cómo acaban ustedes en todo caso en la línea, después en Jerez? Exacto, ¿Qué le lleva a estos lugares, Antonio? Exacto, pues la línea fue eso, la circunstancia de que ya la zona cercana a Ronda estaba en la mayor miseria, se acababa de salir de los años de hambre, pero mucha gente, hay que reconocer que Gibraltar tendrá sus pros y sus contras, pero quitó mucha hambre a la zona sur en aquellos tiempos, después de la Guerra Civil. Bueno, pues incluso yo tengo una tía mía que es madre de un cantante, Albert Hammond, precisamente, pues ella se tuvo que ir de Benalolía a trabajar allí a Gibraltar, y toda la gente que estaba en esta zona precisamente, pues su poco trabajo o mucho le salió en Gibraltar, era la zona, y entonces aquí vivió mucha gente del traspelo, pues mi padre se tuvo que echar al traspelo de negociar cosas que se gestaban aquí en la zona de la comarca y traer productos de allí de Gibraltar, que fue como prácticamente subsistió mi padre. Luego yo, cuando nací, mi madre... ¿Estudió en Jerez? Sí, Jerez de la Frontera, y además tengo un recuerdo impresionante. Era los tiempos de la dictadura, pero teníamos unos profesores, precisamente una anécdota impresionante, lo voy a decir aquí. Uno de los profesores se llamaba Horacio Bell, y era precisamente abuelo del director de vuestra emisora aquí en Ronda, sí señor, y fue uno de los mejores profesores que tuve. Durán Tejera también, que fue un profesor con una calidad humana, que fue teniente alcalde en el Ayuntamiento de Jerez en tiempo del franquismo, pero una persona humana, porque yo no me duele en prenda de que cuando una persona es humana, la ideología es secundaria, sinceramente, y se hizo bastante bien por Jerez y como profesor. Yo tengo un muy buen recuerdo del Instituto Padre Luis Coloma, de Jerez de la Frontera, también de La Salle, de Mundo Nuevo La Salle. Eran los tiempos, lo puedo decir como anécdota, que los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, en el tiempo del franquismo era peligroso que un chico y una chica estuvieran en la misma clase para que no pecaran y demás. Es una anécdota, pero sí, lo viví. Y en aquellos tiempos, al entrar a las clases, pues se cantaba el Carasol, a la hora de las 12 del mediodía, pues había un rezo obligatorio. O sea, yo soy cristiano, pero sinceramente... ¿Y Antonio se rebelaba contra todo eso? Por el contrario, entendía que era momento para la asunción, ¿no? No, es que sinceramente yo era más bien pequeño. Sí, yo observaba porque yo en mi casa tenía una libertad y una manera de ver la justicia diferente a aquellos tiempos, lo que prácticamente nos enseñaban, pero tuve buenos profesores y yo lo agradezco.
que fuera incluso algunas veces rígido conmigo, porque parte de la cultura es el sacrificio tan tremendo que tuvo que hacer mi padre de la nada darme estudios, mi madre quitárselo del comer para que yo tuviera estudios, pero también le agradezco a un profesorado de que me enseñara con calidad y sinceramente, si yo pronuncio la S, donde está la S, es precisamente porque teníamos profesores de Valladolid, de Salamanca y todo demás, y nos hacían la ortografía, la caligrafía, la dicción, ser casi rayarnos a la perfección. Pero eran unos tiempos difíciles porque te digo, nosotros las chicas las teníamos que ver, entonces no sé si tú lo conoces y lo conocerá mucha gente, un parque zoológico en el Tempul, allí en Jerez, pues allí los domingos pues íbamos la gente porque era baratito entrar, ver los leones y tal, y era el sitio, la Plaza del Arenal en Jerez y todo demás. Trae unos recuerdos porque eran los primeros afectos, los primeros amores, porque coincidíamos antes de entrar al instituto y ya no nos veíamos hasta que salíamos, lo que sea, los alumnos, y allí salieron muy buenas amistades. ¿Y de allí, Antonio, ya se vienen ustedes para Ronda? Bueno, allí, ¿O hay algún otro camino intermedio? No, a Ronda le surgió a mi padre porque mi padre le gustaba mucho el campo y eso, y un hombre de Antequera le ofreció un poco de terreno y unas ovejas y eso para compartirla a media o a un tercio, no sé cómo era en aquel tiempo más o menos, y de Jerez pues venimos aquí por cosas así que a mi padre le gustaba mucho la naturaleza y trabajar en el campo, y me vino bien porque en Jerez... Y ya se ubican ustedes aquí definitivamente, aquí, ¿no? Aquí en Ronda, sí, pero en el campo primero. Venimos aquí por distintas circunstancias, unas más agradables, otras más desagradables, o unas que le explotaron a mi padre bastante, cierto patrón le hizo cosas que mejor olvidar porque no hay que tener rencor así continuamente, pero mi padre lo pasó también mal aquí en Ronda. Luego ya nos vinimos a la ciudad como tal, a Ronda, a la calle Infantes, en el número 7, que de eso me recuerdo, yo era un chaval, y bueno, pues mi padre encontró trabajo en la albañilería y eso, porque mi padre ya no pudo volver a la vida militar, porque estaba, por haber estado en la zona roja y defendiendo la República, pues ya no pudo volver a ser militar, y entonces se dedicó a la... Entonces también a cegar, a trabajar en el campo, pero mayormente en la construcción. Eso. Iba a decir, Antonio, bueno, pasa algún tiempo, imagino, ¿y cómo desemboca precisamente, bueno, pues su trayectoria vital en esa librería, que es la que todo el mundo conoce, situada en principio en la calle Jerez, y después sí. saltamos a ese local que además le ha convertido en protagonista, como decíamos, en el Polígono, pero ¿cómo acaba haciéndose responsable de una librería en Ronda, Antonio? Bueno, pues anterior a eso voy a poner esa pica en Flandes en el sentido de, para que yo termine la librería en Jerez, yo me acostumbré a ver los tebeos de aquella época, el Jabato, el Capitán Trueno y eso. Iba yo a una librería que era, todavía la recuerdo, librería Hurtado en Jerez, y el olor a periódicos, a libros y a tebeos y eso me impactó, y yo ya me empezó el gusanillo de que yo tenía que ser, o me gustaba tanto los libros que me gustaba la idea de ser librero. Y luego aquí en Ronda seguí estudiando un poco y eso, y alguna gente, bueno, mi cultura era medianamente aceptable, y bueno, algunas monjas como Sol Pilar, alguna gente pues me pusieron alumnos para que yo, chavales que estaban suspendidos por el verano, pues me ofrecieron un local del obispado y todo demás, el Sol Pilar, para que yo diera clase allí. Le di clase a 40 y tantos alumnos que estaban cateados, algunos con 3 o 4 cates y eso. Y entre ellos tuve un alumno que para mí todos fueron buenísimos, y la inmensa mayoría aprobó, y con notas, lo que no sé cómo los catearon, pero aprobaron las asignaturas pendientes. Puedo decir un profesor que ya no está con nosotros, que es Paco Ruiz. Sinceramente fue uno de los mejores alumnos que yo he tenido. He tenido también alumnas como la que ustedes lo conocéis, de Librería Dumas, pues fueron alumnas mías, aprobaron las asignaturas que tenían pendientes. Por aquí han pasado gente que luego han sido profesores y eso, sería largo de contar, han sido alumnos míos, y quizás mi calidad de profesor fuera medianamente media,
pero los alumnos eran más inteligentes que yo porque muchos... Al final aprobaban. Aprobaban y algunos han terminado de catedráticos, como Paco. Yo pongo el ejemplo de Paco porque Paco ha sido Paco Ruiz Cañestro, que ahora que han fallecido estos dos amigos nuestros y paisanos nuestros rondeños, que pues Paco Ruiz era uno de los ciclistas que iba con ellos precisamente en épocas pasadas a hacer kilómetros y todo demás. Era un gran ciclista, un gran deportista, un gran idealista y una de las personas más inteligentes que han pasado por Ronda, Paco Ruiz, que ha sido profesor en la UNED, en el Instituto Rodríguez Delgado, y sinceramente para mí chapó, es una de las personas más cultas. Decíamos, Antonio, fue una etapa, digamos, intermedia y después, hasta que finalmente ya la librería, logra usted tener su librería, que aquella galería de la calle Jerez, un espacio recolecto, en fin. Han pasado 2 o 3 generaciones por allí y quiero hacer una mención a quien vino cuando la inauguración, que fue una persona para nosotros muy conocida. Eso me comentaba, que vino Gloria Fuertes a inaugurar su librería. Sí, tuve el honor porque... Ahí es nada. Sí, porque a mí siempre me ha gustado la lectura y eso, y por amigos comunes pues me dieron el teléfono de ella y eso, que por cierto cuando vino a la inauguración, porque ella dirigía entonces, además de una gran escritora, con una sensibilidad impresionante y una dignidad impresionante como persona, dirigía un programa que clientes, oyentes de aquí de vuestra emisora, creo que lo recordarán, que era un globo, 2 globos, 3 globos, la televisión española, que quién nos recuerda eso y quién nos recuerda Verano Azul y eso, que ella intervino también en la serie esa, un poco codirigiendo y todo demás. O sea, ¿cuándo se inauguró la librería, Antonio? El 7 del 7 del 77, exacto. Es una fecha... Es difícil de que se olvide, ¿no? ¿Y cómo recuerda aquel momento, Antonio? Muy grato. Porque entiendo que habría puesto muchos sueños, ¿no?, en poder tener ese... Y bueno, ella firmó unos 80 y tantos libros, porque la editorial que ella escribía los libros, pues mandó los libros así para que ella los firmara. Se trajeron globos... con un globo, 2 globos... Habría mucha globos. Gente, ¿no?, en la inauguración. Sí. Bueno, gente que ya son padres de familia, algunos estarán casados, otros habrán separado, otros tendrán casi nietos, porque de eso fue en el 77, pues alrededor de 30 y tantos años, cerca de 40. Entonces, yo era un chaval, yo era joven, pero tenía una vitalidad para todo lo que fuera cultura y sinceramente me gustaba lo que escribía Gloria Fuertes. Yo soy joven, como usted sabe, no soy rondeño, como usted también sabe, pero sí que me han contado muchas cosas de aquella librería y me gustaría recordar alguna de ellas. Me dicen, era fundamental la mesa plegable que utilizaba Antonio a modo de mostrador. Los caramelos que no olvidaba para ningún chaval. O sea, me dicen que los chavales casi que se peleaban en casa para ir por el periódico para el papá o la mamá, especialmente para el papá, porque siempre se llevaban, sin un caramelo, algo de regalo de Antonio. Me hablan de unos caramelos en concreto, aquellos de Cuba Libre. Sí, cubatas concentrados, que eran pequeñitos así, sí, yo me acuerdo, y además yo fui pionero, no es por fanfarronear, yo fui el número 1 un tiempo aquí en Ronda porque llegué a traer los mejores libros y la mejor prensa de Madrid al día. Porque aquí en Ronda se recibía por Renfe la prensa con un día o 2 de atraso. Y yo tenía amigos comunes abajo en la costa, que sí recibían la prensa al día, que tenían librerías. Y llegué a un acuerdo con ellos y ellos me lo metían en los portillos, que llevaban aquí a las 4 por ahí de la tarde, y yo los recibía a las 9, y aquí llegaba a las 4, y yo a las 5 estaba vendiendo a montones de periódicos, y además, sinceramente, algunas veces cuando fallaba Portillo por lo que fuera, pues yo iba con la moto, iba a la costa, recogía los libros en una mobilette y me venía arriba con los libros, con los periódicos, con la prensa, porque los libros se recibían ya por otros medios, pero la prensa, ha sido un lapsus, la prensa que me tenía allí guardada, si no lo podían mandar porque no había llegado a tiempo, lo que sea, en el Portillo, pues yo cogía y lo traía en la moto. Bueno, aquí ha habido pub, quiero recordar, el Dulcinea, había otro que era de Juan también. Pues esta gente pues iban a mi librería, cogían los periódicos y se lo llevaban a los clientes, mayormente pub Dulcinea, que lo conoceréis todos y todos los clientes, y en aquella época pues yo vendía cientos de periódicos aquí en Ronda precisamente porque se recibían al día.
yo fui el número 1 porque toda la gente se volcó en pedir libros. No es raro, así por tanto, bueno, y en la mesa tenemos una buena muestra de verle siempre con periódicos. Antonio siempre va con periódicos, siempre lleva periódicos en la mano. ¿Lo lee todo, no? Sí, lo ojeo lo más importante, y luego tengo mi casa llena de periódicos y de eso, porque tengo una hemeroteca casi de las mejores de Ronda, porque las noticias más importantes las suelo poner en estanterías o en cualquier de esos, porque tengo un desorden organizado, porque sé dónde están cada cosa, pero un desorden. Algunas veces tengo que entrar apartando periódicos, libros y todo demás, y sinceramente para mí es un honor de que en mi casa la mayor espacio que se ocupa es con cultura e información. ¿Alguna portada que no se le haya olvidado, de aquellas que usted vendió en tiempos? Sí, bueno, pues las portadas, me acuerdo una portada que muchos creían que se cogía incluso por el papel y eso, cuando el aceite de colza y todo demás, que hasta que no se supo, nadie sabía exactamente de qué venían las cosas de esa enfermedad tan rara, que luego fue por el aceite adulterado y todo demás. Pues alguna gente le cogió aprensión, dice, a ver si andando con libros, periódicos y eso se contaminó. Bueno, y luego al poco tiempo salió de que fue una desgracia. La gente en los tiempos aquellos económicamente más débil, pues por comprar el aceite más barato y todo demás, pues hubo una tragedia. ¿Algún libro de cabecera, Antonio? Sí, para mí uno de los más importantes, soy un lector y muy serio, es Antonio Machado, García Lorca, muy bueno, Alberti, Antonio Machado era muy serio escribiendo y me gusta. Y ahora está escribiendo un hombre que vino del norte de Europa, que vino de Irlanda y de Inglaterra, que Ian Gibson ha escrito sobre García Lorca y ha escrito sobre Antonio Machado. En la cabecera tengo a Antonio Machado escrito por Ian Gibson, porque uno de los hombres más serios que ha habido aquí en España escribiendo poesía con una garra y una calidad. Alberti, ya digo, Juan Ramón Jiménez, García Lorca, todos buenísimos, pero este hombre diferente, y además el hecho de que muriera en Cuyú, prefirió morir en Francia pobre y además con su madre, que lo seguía a todos sitios. Esa tragedia, cuando yo la leí, y me conmovió tanto que tuve que leer todo lo que escribía. Y además yo quiero agradecer a un cantautor como Joan Manuel Serrat, que nos hizo a los españoles conocer a los poetas, y también a Paco Ibáñez y tantos cantautores, Nuestro Pequeño Mundo y todo demás, y Jarcha. Yo se lo agradezco de que llegara a nuestras conciencias y supiéramos lo que era poesía con mayúsculas. Antonio, ¿me va a permitir que hagamos una pequeña pausa? Sí. Vamos a ir a publicidad y ahora enseguida vamos a seguir abundando un poco más de aquella pequeña librería. Nos vamos a ir hasta el local protagonista del polígono. Ahora enseguida abundamos en todo eso, ¿de acuerdo? Muy bien. No se muevan, señoras y señores. Continuamos enseguida a solas hoy con Antonio Jiménez, con Antonio Desnu. Hasta ahora.